Muy buenos días a todos, es un gusto saludarles. El día de hoy venimos a exponerles un trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios sobre una línea del tiempo de la historia de la higiene y la seguridad industrial, realizada por los estudiantes Silvia Pacheco, Diana Prada y Wilson Angulo, de la especialización en gerencia en riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Para ello, hemos empezado a datar todo desde la prehistoria, donde muchos desarrollaron amuletos, danzas y rituales para pedir protección en las actividades de caza. Seguidamente, en 1792 a.C. o datando el siglo XX a.C., aparece el Código Hammurabi, quien fue desde 1792 hasta 1750 a.C., y se hablaban de algunos accidentes posibles que podían establecerse en ese entonces en varias situaciones. Hacia 1600 a.C. se datan las primeras lesiones musculoesqueléticas citadas en varios papiros médicos del antiguo Egipto. En el 101 a.C., bien llamado siglo II a.C., Galeno e Hipócrates realizan estudios respecto a enfermedades que provoca el plomo. Seguidamente, la Biblia también, entre su magnitud de sabiduría, estipula los peligros en la construcción y derivados del trabajo con el plomo, todo ello específicamente en Deuteronomio, con sanciones a infractores según la ley del talio. En el siglo I antes de Cristo se encuentran las primeras enfermedades respiratorias ocasionadas a través del material particulado o también denominado polvo en aquel entonces en minas y canteras. Hacia 1413 se empieza toda la fluctuación de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Con la ordenanza de Francia, que las ordenanzas de Francia se ordenaron con el fin de velar por la seguridad de la clase trabajadora. En 1437 aparece el primer documento impreso de la seguridad y salud en el trabajo, bien llamada salud ocupacional en ese entonces. En Alemania se publica un panfleto elaborado por Ulrich Ellenbach que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. Hacia 1492, o bien llamada Edad Media, por los grandes accidentes que se presentaban y muertes de los artesanos, que era una gran labor en ese entonces, las enfermedades de los artesanos fueron estudiadas por Agrícola y Paracelso. En el siglo XIV fue el inicio de la seguridad, higiene y salud en el trabajo cuando se asociaron artesanos europeos que dictaron normas para proteger y regular sus profesiones. En 1608 nacen las ordenadas indias que se crearon para regular el horario de trabajo y establecer obligaciones para los patrones. En 1665 aparece la publicación del señor Walter Pope, quien publica Philosophical Transactions, donde refiere las enfermedades de los mineros producidas por las intoxicaciones con mercurio. Hacia 1730 aparece la publicación de la obra Morbis Artificum por el señor Bernardino Ramazzini. Allí se describen en modo ordenado las enfermedades correspondientes a 42 profesionales y entre ellas los más vulnerables en ese entonces los artesanos. Hacia 1744 comienza la era de las máquinas y la revolución industrial. Asimismo, debido a ello aparece normatividad para contrarrestar la explotación laboral en mujeres y menores y nace el concepto de seguridad y higiene en el trabajo. En 1775, Percival Pott publicó un tratado sobre el carcinoma de los desahollinadores y que fue una de las primeras enfermedades laborales. Hacia 1778 se establece el edicto de protección contra accidentes gracias al señor mandatario Carlos III, rey de España en ese entonces, para la protección contra los accidentes. En 1802 se reglamenta eh, el trabajo en fábricas. El Parlamento inglés da la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. En 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educación y moral de los trabajadores. En 1830, Robert Baker propuso que un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas con la finalidad de estar pendiente de la salud de los trabajadores. En 1832 se crea la Comisión para la Reforma del Empleo en la Industria Textil. Entre sus objetivos figura la mejora de las condiciones de seguridad y salubridad en las fábricas. Hacia 1833 se dicta la Factory Regulation,
aprobada después de que Slander dejara el Parlamento, un gran parlamentario en ese entonces, y todo ello restringió la jornada de labores en las fábricas textiles a 12 horas para las personas entre 13 y 17 años y 8 horas para las de 9 a 12 años. Recordemos que en esa época los niños y mujeres eran tratados por igual para las labores. Hacia 1840 se aprobaron una serie de leyes de minas y de fábricas que restringían las horas de trabajo de las mujeres y los niños y disponían de inspecciones regulares para asegurar su cumplimiento. Hacia 1844, inicios de la sindicalización. Karl Marx y Friedrich Engels, quienes se interesaron por los derechos de los trabajadores, son los promotores de la sindicalización que serviría como un canal para la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo la seguridad de los mismos trabajadores. Hacia 1848 se inició una legislación sanitaria para la industria. Hacia 1850, el primer sistema de extinción contra incendios fue implementado por Frederick Grinnell en Estados Unidos. Ya finalizando lo de 1800, entramos a 1874, donde Inglaterra y Francia se consideraron que fueron los países que lideraron la formalización de la seguridad y la seguridad ocupacional en Europa. Se generaliza en todo el mundo la legislación que protege a la sociedad y los trabajadores contra riesgos laborales. En 1875 se crea a través de Max von Peter Koffer, se funda el primer instituto de higiene en Múnich. En 1877 en Manchester las máquinas operaban sin protección, lo que generaba muchísimos accidentes y muertes laborales y por ende se ordenó colocar resguardos en las mismas. La Comisión para la Mejora y Bienestar de las Clases Trabajadoras nace en 1883. Fue un órgano gubernamental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en España, que sirvió para estudiar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y proponer reformas de carácter legislativo para mejorarlas. Hacia 1886, el 4 de mayo, tuvo lugar la revuelta de Chicago que culminó con el justo establecimiento de 8 horas de trabajo. Hacia 1890 se generaliza en todo el mundo la legislación que protege la sociedad y los trabajadores contra riesgos laborales. En 1891 se dicta obligatoriedad en exámenes médicos periódicos a trabajadores expuestos a sustancias peligrosas. Y hacia 1893, finalizando este periodo de este siglo, se habla de la primera mujer en la función de inspección de obra de higiene, que fue la señorita May Abraham. La ley de accidentes de trabajo, ley de datos, nace en 1900 y se establece para regular el trabajo entre mujeres y niños, todo ello en España. En 1903 hace la inspección de trabajo y en 1904 retomamos, vamos hacia Colombia, nuestro país de origen, sí, y en Colombia el primero en proponer toda la parte de seguridad y salud en el trabajo y demás, en plantear una práctica orientada hacia ello fue el general Rafael Uribe. Hacia 1906 en España, mientras tanto, se dicta el Real Decreto 13 de 1906, que es la creación de la Inspección de Trabajo. Asimismo, en 1910 nace el Reglamento de la Policía Minera, que se establece para distinguir los riesgos de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Hacia 1911, el Estado de Washington aprobó la primera ley que regula la indemnización del trabajador. Retomando Colombia, nace la Ley 57 de 1915, aprobada por el Congreso, que obligó a empresas con más de 15 trabajadores a otorgarles asistencia médica y farmacéutica y a pagar indemnización en caso de incapacidad o gastos funerarios pertinentes en caso de muerte. Aquí ya se estaba legislando de una manera correcta en Colombia. Hacia 1918 se crea el Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes. La Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió el título licenciado en Seguridad y Higiene en el Trabajo. En Colombia se promulga la Ley 46, que dictamina medidas de higiene y sanidad para empleados y empleadores. Hacia 1921, la Escuela Americana con Henry Simmons, Grimaldi y Beers, que proponía un enfoque analítico y preventivo de los accidentes. Hacia 1934, en Colombia se creó la Oficina de Medicina Laboral, reconocimiento de los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y de su evaluación de materia de indemnización o auxilios de cesantías.
También se radica la Ley 10, donde se reglamentan las enfermedades profesionales y auxilios de cesantías, entre otros temas. Hacia 1935, ya más organizados, en Colombia el Ministerio de Salud desarrolla el Plan de Salud Ocupacional, Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Hacia 1933 empieza a regir la legislación laboral en Colombia, en donde se habla de los riesgos de trabajo. En 1937, mientras tanto, en Europa se dicta la nueva Factory, que es la primera legislación consensuada entre empresarios y sindicatos. Hacia 1939, Colombia crea la Ley 44, que es la creación del seguro obligatorio de indemnizaciones para accidentes de trabajo, que junto al decreto 2350 promulgaron los fundamentos del Código Sustantivo de Trabajo y la obligación de proteger a los empleados del mismo. Hacia 1940 se crea el Reglamento General de la Seguridad y Higiene en el Trabajo. Se cree que ello fue creado directamente por España, Inglaterra y Alemania. Comités de seguridad e higiene en el trabajo fueron creados a partir de 1944 con la aprobación de normas para la creación, composición y funciones de los comités de seguridad y higiene en el trabajo. En actividades de alto riesgo serán de obligada constitución a partir de los 50 trabajadores, creación del Instituto de Medicina en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hacia 1946 fue fundada la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y el Instituto de Seguros Sociales. Hacia 1948, mientras tanto, en España se crea la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo a través del Real Decreto 16.1 de 1948. En 1949 en Colombia se crea la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial para que posteriormente se establecieran políticas de seguridad y higiene para los establecimientos de trabajo. Hacia 1950 nace en Colombia el Código Sustantivo del Trabajo. Hacia 1954 se crea el Comité Nacional de Prevención de Accidentes CONALPRA en Colombia. Hacia 1956 se da la creación de la Organización de los Servicios Médicos de Empresas y publicación de su reglamento. Hacia 1958 en Colombia, CONALPRA cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad con su sede en Bogotá. Hacia 1960, la seguridad industrial ya es una ciencia y profesión, cuyos aportes a la industria del trabajo son valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afecta a la producción. Hacia 1964 en Colombia el gobierno nacional expende una serie de reglamentos sobre la salud ocupacional. Ya existían 3 dependencias dedicadas a la medicina e higiene del trabajo, como lo veníamos nombrando. Hacia 1970 se da la creación del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo a partir del Plan de Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo, según el decreto 2891 de 1970 en Colombia. En 1971 nace la Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. España da la aprobación de la ordenanza para este tema. Hacia 1978, la transformación del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo se compone en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Hacia 1979 nace la Ley 9 llamada Código Sanitario Nacional en Colombia. Hacia 1984, el 14 de marzo, se crea el decreto 614 que se determina en bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. Datando hacia 1983 ya nace la resolución 213 que sería el COPASO. ¿Sí? En Colombia se estipula esta resolución para formalizar en las empresas con más de 10 empleados sin importar su tipo de actividad. Hacia 1989, el 31 de marzo, nace la resolución 1016, que es expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Hacia 1993 nace la Ley 100 o Ley de Seguridad Social, donde se regula todo el tema de salud, pensión y riesgos profesionales. Hacia el 22 de junio del 94 se crea el decreto 1295 que se basa en la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Hacia 1995 nace la Ley 31 que es sobre protección de riesgos laborales en Colombia. Hacia 2003 en Colombia se crea el decreto 2800 que es sobre la afiliación
de trabajadores independientes. Hacia 2016 nace la Ley 1010 en Colombia que regula el acoso laboral. Hacia el 2017 se establece la Occupation Health and Safety, OSHA 18001, que es el sistema de gestión que ayuda a las empresas y a sus empleados a aplicar especificaciones internacionales y además define los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Esto se hizo a nivel internacional. En Colombia rige la resolución 2346 por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de contenido con las historias clínicas ocupacionales. Hacia 2018 nace la resolución 1013. En Colombia se crean las guías de atención integral de seguridad ocupacional. Hacia el 2012 se crea la ley 1562 que realiza modificaciones al sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional con la creación de esta ley. Asimismo, se estipula la resolución 1409 por la cual se establece el reglamento de seguridad para la protección contra caídas de trabajo en altura. En este punto ya Colombia tenía una legislación sustentable y fuerte para el país. El 2 de enero de 2013 nace la ley 1610, donde regula aspectos sobre la inspección del trabajo e imposiciones de sanciones por el cumplimiento. Tendría que haber un cumplimiento para el beneficio del trabajador. Hacia julio 31 de 2014 nace el decreto 1443 por el cual se dictaban disposiciones para la implementación del sistema de seguridad y salud del trabajo. Este decreto fue derogado a través del decreto 1072 que regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la implementación en las empresas por obligatoriedad. Hacia 2017 nace la resolución 1111, que es la transformación del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo en Colombia. El Ministerio de Trabajo emitió esta resolución por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Esta resolución fue derogada y entra en vigencia la resolución 0312 del 13 de febrero del 2019, donde define los nuevos estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir de esto, lo que más se data en la actualidad, se habla de el COVID-19, donde Colombia y a nivel internacional se han estipulado diferentes resoluciones que hablan una y otra vez sobre cómo prevenir el contagio de este virus. Agradecemos su atención en este video estudiantil y esperamos haya sido de gran ayuda y gran aporte de conocimientos para su experiencia y enriquecimiento teórico. Gracias.